Hola, soy Rocío y te doy la bienvenida a Mejora tu Español. Hoy quiero hacerte una pregunta. ¿Qué tienen en común palabras como histórico, muscular, aceitoso, vendible, sorprendente, deportivo, piadoso y comestible? A primera vista, parecen palabras completamente distintas. Algunas describen cualidades, otras indican pertenencia. Algunas nacen de verbos, otras nacen de sustantivos, pero todas esconden un mismo secreto. Todas fueron construidas, todas son producto de uno de los mecanismos más poderosos del español, la derivación adjetival. Y lo mejor viene ahora, porque podemos comenzar a ver de cerca cómo sucede la formación de estos adjetivos y podemos hacer un descubrimiento. El español hace ambas cosas, crea palabras y conserva otras que se pueden considerar reliquias, porque tiene huellas de latín y oculta al mismo tiempo raíces que no se usan más. Además, no podemos ignorar que parece que el español transgrede sus propias reglas que mantienen conexiones que el hablante simplemente intuye, no es consciente de ellas. Este es un territorio fascinante de la morfología en español. Verás que al utilizar palabras como histórico o comestible, hacemos uso de la arqueología lingüística. Primera parte. La enorme fábrica de adjetivos del español. Hay muchos patrones repetitivos dentro del vocabulario español. Los adjetivos no aparecen sencillamente porque sí. Por ejemplo, caro, carísimo, centro, central, deporte, deportivo, museo, museístico, aceite, aceitoso, vender, vendible, sorprender, sorprendente, decorar, decorativo. Fíjate bien, aquí hay una fórmula, como si el español tuviera moldes lingüísticos. Introducimos una palabra en el molde y obtenemos un adjetivo nuevo. Por ejemplo, centro más al nos da central. Deporte más ivo nos da deportivo. Aceite más oso nos da aceitoso. Vender más ble nos da vendible. ¿Notas que estos esquemas los usamos constantemente en español? Aquí es donde surgen miles de palabras nuevas, pero no son inventadas de la nada. Este sistema, casi llevado al nivel de ingeniería, es extremadamente eficiente. Segunda parte. Los dos grandes tipos de adjetivos. Hay dos grandes familias a las que pertenecen los adjetivos derivados. Están los adjetivos calificativos, que describen características o cualidades, por ejemplo, lechoso, grandísimo, asustadizo, lavable, fiebroso, de fiebre. Y hay otros dentro de los calificativos que expresan ideas como semejanza, intensidad, tendencia, capacidad, presencia de algo. Cuando decimos un líquido lechoso, estamos describiendo una apariencia. Cuando decimos un niño asustadizo, describimos una tendencia. Cuando decimos un material lavable, hablamos de una capacidad. Ahora veamos los adjetivos relacionales que no describen cualidades, sino que hacen relaciones. Por ejemplo, histórico, muscular, presidencial, bancario, colombiano, marxista. Fíjate que cuando decimos archivo histórico, no queremos decir que el archivo tenga una cualidad llamada historia. Queremos decir que está relacionado con la historia. Por eso, estos adjetivos suelen definirse mediante una fórmula clásica: relativo o perteneciente a. Por favor, toma muy en cuenta esta diferencia porque a partir de aquí será más sencillo comprender lo que explicaré más adelante. Tercera parte. Cuando el contexto cambia completamente el significado. Lo que viene ahora es muy interesante, ya que veremos cómo un mismo adjetivo puede pertenecer a dos mundos. Observa esto. En la frase enfermedad infantil, aquí infantil significa relativa a los niños, ¿cierto? Pero en la frase reacción infantil, la palabra infantil ahora describe una conducta. Se convierte en un calificativo. Algo parecido ocurre con estilo cervantino, que puede significar relativo a Cervantes o que posee rasgos característicos de Cervantes. Entonces, en este tipo de casos, dependemos del contexto para interpretar correctamente. ¿Lo notas? Las palabras tienen un significado que depende constantemente del entorno. Cuarta parte. Cuando los adjetivos nacen de frases enteras. La mayoría de los adjetivos derivan de una sola palabra, pero, como en todo en la vida, hay ciertos casos en los que no es así. Esto es sorprendente en español porque existen adjetivos construidos a partir de expresiones completas. Por ejemplo, centro del campo
centrocampista, medio ambiente, medioambiental. Es decir, una frase entera puede terminar convirtiéndose en la base de una nueva palabra. Ahora fíjate cómo podemos continuar siendo creativos, ya que en distintas regiones del mundo hispano encontramos auténticas joyas lingüísticas. Por ejemplo, en algunas zonas de Centroamérica existe malgenioso, derivado de mal genio, mientras que en México suele aparecer malgeniudo. Y en República Dominicana encontramos una maravilla lingüística, medagalanario, derivado de la expresión me da la gana. Observa cómo una frase completa acaba transformándose en un adjetivo. ¿Tiene límites la creatividad lingüística? Tú sabes la respuesta. Quinta parte. El gran conflicto. Sincronía contra diacronía. Entramos ahora al meollo de este tema, ya que los lingüistas modernos han sostenido importantes discusiones sobre la diferencia entre observar al español como existe hoy o la manera en que ha evolucionado históricamente. A estas perspectivas se les llama sincronía y diacronía. La sincronía estudia el sistema actual, la diacronía estudia su historia, y muchas veces ambas explicaciones chocan entre sí. Sexta parte. El misterio de calamitoso. Tomemos una palabra aparentemente sencilla, calamitoso. Hoy está relacionada con calamidad, y nadie dudaría de eso porque es muy evidente. Sin embargo, la historia no es clara sobre su significado real proveniente del latín. Entonces podemos preguntarnos, ¿qué debe hacer el lingüista? ¿Explicar la historia real o explicar la relación que perciben los hablantes actuales? Viéndolo desde la perspectiva de la morfología sincrónica, llegamos a la conclusión de que ambos aspectos son distintos. Y aunque históricamente calamitoso no proceda de calamidad, los hablantes sí establecen esa conexión. Por eso, el análisis actual intenta explicar cómo el cerebro lingüístico moderno percibe la palabra. Y aquí comienza toda una serie de debates fascinantes. Séptima parte. ¿Por qué decimos piadoso y no piedadoso? Observa bien este caso, que a los ojos de muchos es realmente intrigante. Tenemos piedad y piadoso. La forma lógica parecería ser piedadoso, pero nadie dice eso. Entonces, ¿qué ocurrió? Lo que sucede es que si indagamos, veremos que en la historia existió una forma que hoy es antigua pero real, piedad. Y desde ella el adjetivo piadoso era perfectamente regular, pero los hablantes actuales no conocen esa palabra, solo conocen piedad. Por eso, la lingüística sincrónica propone una solución sorprendente. Afirma que existe una base alternante, que es piad, y que aparece únicamente en ciertos contextos. De esta forma queda clara la relación que todos percibimos intuitivamente entre piedad y piadoso. Y aquí vemos nuevamente la tensión entre historia y sistema actual. Octava parte. Las raíces fantasma. ¿Quieres seguir profundizando en la morfología? Esto te resultará fascinante, porque existen las llamadas bases supletivas, o si lo prefieres, raíces ocultas. Piensa en estas parejas: ciudad, cívico; cabeza, capital; nombre, nominal; lágrima, lacrimal; niebla, nebuloso; hermano, fraternal. ¿No te parece que están desconectadas a simple vista? Sin embargo, nuestra mente percibe una relación. Sabemos de alguna manera que cívico tiene algo que ver con ciudad. Sabemos que nominal tiene algo que ver con nombre. Sabemos que fraternal tiene algo que ver con hermano. La cuestión es, ¿cómo explica eso la gramática? Bueno, la solución sincrónica consiste en postular raíces especiales. Raíces que no aparecen normalmente en el vocabulario cotidiano, pero que sirven para conectar las palabras. Es como descubrir túneles secretos bajo una ciudad. Novena parte. El fenómeno del bloqueo. Mira esta otra idea extraordinaria. Imagina que el español pudiera formar regularmente estas palabras, que sé que sonarán graciosas. Por ejemplo, diáblico, domingal, niebloso, polviento. Cualquiera podría pensar que estas son palabras reales. Sin embargo, esas palabras no existen. ¿Por qué? Porque ya existen de otra manera. Mira esto: diabólico, dominical, nebuloso, polvoriento. Entonces, ¿qué sucede con las primeras versiones? Sucede que quedan bloqueadas. ¿Por qué?
porque las formas existentes se superponen a la aparición de otras equivalentes que pudieran usarse con el tiempo. El español evita crear duplicados innecesarios y, como dijimos antes, este fenómeno recibe un nombre muy importante en morfología: bloqueo, y explica por qué muchas palabras posibles nunca llegan a existir. Cuando aprendemos gramática solemos imaginar reglas, listas, paradigmas, cuadros de conjugación. Pero detrás de esas reglas existe algo mucho más fascinante. Existe una lucha constante entre pasado y presente, entre la historia de las palabras y la forma en que las entendemos hoy. Los adjetivos derivados son una ventana privilegiada hacia ese fenómeno, porque nos muestran cómo una lengua puede conservar huellas de hace siglos y al mismo tiempo reorganizarlas para que sigan teniendo sentido para los hablantes actuales. Cada vez que dices histórico, piadoso, cívico, comestible o sorprendente, estás utilizando pequeñas piezas de una historia que comenzó mucho antes de que existiera el español. Y quizás sea esa una de las ideas más hermosas de la lingüística. Las palabras no son objetos inmóviles, son fósiles vivos, fragmentos del pasado que siguen transformándose cada vez que alguien los pronuncia. Ahora voy a hacerte una pregunta. Si tuvieras que adivinar el origen de una de estas palabras, ¿cuál te parece más sorprendente? ¿Piadoso, piedad, cívico y ciudad, comestible y comer, fraternal y hermano? Escríbelo en los comentarios, porque la respuesta revela uno de los secretos más profundos de cómo funciona realmente el español. Yo te veré próximamente en otro video. Hasta luego.